Hola, en el video anterior nos quedamos en que íbamos a empezar a hablar de la estructura del DNA y es de lo que se trata esta presentación. Seguramente ustedes conocen a esas personas y si no las conocen se las presento. Este es Watson, James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. Todos ellos están involucrados no en el descubrimiento del DNA. Seguramente ahorita con la tarea que hicieron de la línea de tiempo, ya saben que ellos no descubrieron el DNA. Ellos lo que hicieron fue descubrir la estructura del DNA y con la estructura del DNA pudieron idear cuál era la forma en la que se transmite la información genética de generación en generación. Entonces, en lugar de solo platicarles de cuál es la estructura del DNA y decirles cuáles son las características, una cosa que me parece súper importante es decirles que grandes descubrimientos como el de la estructura del DNA no es un descubrimiento que se obtiene solo por azar, o sea, que llegues allí y seas tan inteligente que puedes encontrar la solución a un problema por ti mismo, sino que más bien todo esto es un proceso que inició y que tardó más de 100 años, en el que el objetivo es encontrar cuál es la manera en la que la información genética se transmite de una generación a otra. Y lo que estas personas hicieron fue hacer los experimentos correctos para lograr tener evidencia de cuál es la estructura del DNA y ni más que eso poner juntos diferentes descubrimientos previos, de manera que al ponerlo todo junto haga sentido y pues ese es el gran mérito de estos investigadores, encontrar o poner todas las cosas juntas en un solo modelo. Y eso es parte de lo que quiero transmitirles. Quiero que queden con la idea de que los grandes descubrimientos no es el descubrimiento de una sola persona, particularmente en ciencia, sino que es más bien poner un conjunto de conocimientos como si fueran un rompecabezas hasta que armas o hasta que tienes un gran paso hacia adelante en la ciencia. Entonces, ¿qué conocimientos previos se necesitaron para descifrar esta estructura? Para llevarles a eso voy a empezar a platicarles desde muy atrás. Una cosa que me parece interesante es que los humanos pensamos que somos animales extraordinarios porque nosotros tenemos un lenguaje un lenguaje para entendernos con otros miembros de nuestra especie e incluso diferentes idiomas dentro de eso. Hemos logrado construir grandes cosas, por ejemplo las pirámides. Logramos incluso volar y viajar de un lado a otro ahora en aviones. Hemos llegado incluso a la luna. Tenemos también una representación escrita de nuestro propio lenguaje y somos los únicos animales que hemos inventado la religión. Ahora, este mismo hecho de ser o de considerarnos nosotros animales individuales han hecho que a lo largo del tiempo pensemos en nosotros como si fuéramos la cúspide de la cadena evolutiva. Una representación de dónde localizarían al hombre dentro de toda la creación, digamos, es que todos los otros organismos que habitan sobre la Tierra están por debajo de nosotros y nosotros somos la punta de la pirámide. Ahora, noten aquí que esto también es una idea bastante religiosa. Incluso se está considerando a la mujer que no está al mismo nivel de lo que sería el hombre, basado en la religión judío-cristiana, por supuesto. Ahora, desde el principio de los tiempos, desde el principio, los hombres se dieron cuenta de que hay ciertas características que se transmiten de una generación a otra. Les pongo esto para que se den cuenta que desde el principio de los tiempos ustedes pueden ver al hijo, a los papás y darse como una idea de quién es el padre. En términos coloquiales diríamos de tal palo, tal astilla, ¿no? Y esto se aplica para prácticamente cualquier organismo que encuentren, y no solo en animales. Las plantas, los hongos e incluso las bacterias, las progenies tienen características que recuerdan a sus predecesores. ¿Ok? Respecto a esa expresión de tal palo, tal astilla, hay una cosa que me llamó la atención en los trabajos o en los comentarios del foro que me han entregado hasta ahorita. Y que es una acepción que ya es hasta cierto punto antigua. Eso de que las personas se parecen unos a otros porque son de la misma sangre, sobre todo en una familia.
que dicen, ah, es que es de mi sangre y entonces por eso somos familia, o tú eres sangre de mi sangre. Hay una cosa que quiero que todos tengamos bien claros en este momento, y es que esto de sangre de mi sangre es un concepto antiguo porque en realidad las características genéticas no se transmiten por medio de la sangre. Acuérdense ustedes que lo que pasan de padres a hijos, lo que forma al hijo, no es una célula que provenga de la sangre. Entonces esto es una expresión coloquial, pero tienen que tener bien claro que quien está transmitiendo la información genética y de quien los hace relacionarse como padres e hijos o como partes de un mismo grupo familiar, no es la sangre, sino la información que está contenida en sus ácidos nucleicos. ¿Ok? Ahora, nuestra historia podría comenzar en 1859. No es exactamente que empiece en ese tiempo, pero una de las cosas que hicieron un antes y un después es el origen, el origen de la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin en su libro que fue publicado en 1859 que se llama El origen de las especies, que seguramente todos ustedes conocen. El gran cambio que tiene Darwin respecto a lo que se pensaba antes es la idea de que todos los organismos tienen un origen común y que las distintas especies son consecuencias de cambios en esas especies que se van dando en respuesta a cambios en el ambiente y que por selección natural se garantiza la supervivencia del más apto. Esto es muy interesante porque muchas veces la gente dice que por selección natural se garantiza la supervivencia del más fuerte. Esto no es exactamente cierto, sino la mejor manera de ponerlo es la supervivencia del más apto, el más apto para vivir en esas condiciones particulares. Y de hecho una de las cosas que a mí me llama la atención de la idea de Darwin es precisamente esta manera en la que pinta que todas las especies vienen a partir de un mismo árbol. Entonces cada una de las especies vienen o están representadas por el final de estas ramitas. Esta por ejemplo la especie A, la especie B, aquí estaría otra especie. Y el punto es como que representa todas las especies como si fueran ramas de un mismo árbol, en donde todos derivan acerca o a partir de un organismo común, que estaría en esta parte del árbol. Es interesante que le puso aquí en el árbol I think, o sea, yo pienso, yo creo, porque hasta este punto su teoría está basada en las observaciones que hizo. No tiene un respaldo experimental para decir qué es esto lo que pasa. Ahora nosotros sabemos que efectivamente eso es lo que pasa. Y de hecho un árbol como este se puede convertir en un árbol como este, en donde prácticamente todos los organismos que nosotros conocemos están agrupados de alguna manera en alguna parte de este gran árbol y todos compartimos un origen común que estaría en algún punto de esta zona. Los mamíferos, por ejemplo, están ubicados por aquí y los humanos deberían de estar en alguna de estas zonas. Fíjense que todos estos hasta acá son eucariontes y que estos son procariontes. ¿Ok? Ya habíamos hablado de cuál es la diferencia entre un eucarionte y un procarionte. Aquí están las arqueas y las bacterias, y aunque se ve aquí unas ramitas pequeñas, en realidad este probablemente es mucho más grande que toda esta parte del árbol. ¿Ok? Pero el punto primordial aquí es que es el primero que sugiere que todos estos organismos tuvieron un origen común y conforme fue pasando el tiempo y se fueron adaptando a distintas condiciones, fueron surgiendo distintas especies. Pero el punto de que esté diciendo que todos tenemos un origen común implica que muy probablemente la manera en que nosotros pasamos la información de nuestros padres a hijos o del progenitor a la descendencia, o como quieran llamarlo, tiene que tener más o menos los mismos mecanismos en todo el árbol, porque todos venimos de un solo organismo que fue quien empezó a pasar la información genética a la siguiente generación. De hecho, una de las cosas que cambian con esta nueva interpretación de las cosas es que ahora si hiciéramos el mismo diagrama que les había mostrado antes, en el que incluyéramos todas las especies vivas que están sobre el planeta, en realidad tendríamos una cosa así, en donde el hombre es parte de este grupo y comparte muchas de las características que todos los individuos de este grupo tienen. En este punto ya no hay una especie que se considere superior, sino más bien son como
distintas ramas del mismo árbol. Entonces, como les decía antes, si todos los organismos tienen un origen común, los mecanismos que regulan la herencia deberían de funcionar iguales para todos. Y a partir de aquí se fueron desarrollando otras cosas. Entonces vamos a ver cómo se fueron estudiando la transmisión de los caracteres hereditarios. Todos estos individuos ya seguramente los estudiaron para su tarea de la línea de tiempo, y solo voy a hacer aquí algunas acotaciones para que se den cuenta de cuál es la parte importante de todo esto. En la primera parte, o el primer investigador que tenemos aquí, es Gregor Mendel, quien trabajó con cómo se van heredando las características físicas en plantitas de chícharos. Seguramente ustedes han visto esto en clases de biología, en la secundaria, en la prepa, etc. La parte importante, o lo que quiero que se queden, la idea que quiero que se queden aquí, es cómo se va construyendo la información, porque ahorita para todos es muy obvio que quien transmite la información de padres a hijos es el DNA. Pero si ustedes piensan en 1850, 60, la gente todavía estaba con la idea esta de que los caracteres hereditarios se derivan de la sangre, precisamente. ¿Okay? Y Gregor Mendel es uno de los que empieza a proponer mecanismos para decir cómo es que se transmite la información genética. Y este es un resumen de las cosas que él observó cuando estaba trabajando con los chícharos. La primera cosa que nos dice es que las diversas características de un organismo están controladas por pares de factores que son heredados de sus padres. Una cosa que es común en la ciencia es que cuando uno sabe de qué está hablando, o sea, sabe que hay algo que lo causa, pero no sabe exactamente qué es. Entonces, cuando no sabes, le dices, hay un factor que lo hace. Y entonces él empieza a decir que hay factores que se heredan de los padres. Si nosotros comparamos eso con lo que ya sabemos, las cosas o a lo que se está refiriendo con factores, en realidad se está refiriendo a genes. ¿Ok? Dice, la combinación de ambos factores da el fenotipo observado. O sea, la combinación de la carga genética que uno tiene. Y los factores que controlan cada característica se heredan independientemente uno del otro. O sea, la manera de heredar esos genes es independiente un gen del siguiente gen, y por eso tenemos distintas combinaciones. Ahora, si nos movemos un año más adelante, Haeckel se da cuenta de que desde entonces ya se sabía que para formar un nuevo organismo tiene que juntarse un óvulo y un espermatozoide. Y entonces cuando él empieza a analizar qué es lo que tienen los espermatozoides, o sea, qué hay dentro de la cabecita del espermatozoide, se da cuenta de que prácticamente todo el material que se encuentra dentro es el mismo material que podrían encontrar en el núcleo de una célula. Y entonces da un pasito más allá en la comprensión de cómo se transmite la información genética, y dice que el núcleo es quien tiene que estar, o sea, en el núcleo es donde debe de estar contenida el material genético o el material que va a transmitir la herencia de generación en generación. Finalmente, Michel, este es uno de los importantes, en 1871, descubre que dentro del núcleo podrían aislar una sustancia ácida, que es a la que le llaman nucleína, y sugiere que la nucleína es la sustancia que transmite la información genética. Michel es importante en esta historia porque él fue el que de verdad descubrió los ácidos nucleicos. Para ese entonces ya se sabía que los espermas únicamente tenían material nuclear, y que entonces esto debía de ser lo que transmitía la herencia de padres a hijos. Y para no tener que trabajar con esta muestra, él empezó a trabajar con células blancas. La sangre está compuesta por diferentes tipos de células rojas, células blancas. Las células rojas o los eritrocitos ya no tienen núcleo, pero las células blancas sí. Y si pueden obtener muchísimas de ellas, podrían hacer un tratamiento experimental para tratar de aislar lo que hay dentro del núcleo. Entonces lo que él hizo es que se fue a un hospital y empezó a recoger todas las vendas de personas heridas, en cuyos vendajes había pus. La pus en su mayor parte está hecha con células blancas. A partir de esas hizo un aislamiento de los núcleos, seguido de una extracción básica, una acidificación, y entonces obtuvo un material blanquizco, este que está aquí, al que le llamó nucleína. ¿Por qué? Porque era la sustancia que encontraba dentro de los núcleos.
Y resulta que él hizo un análisis elemental de qué material estaba formando esta nucleína y encontró esto, que la composición de esto tenía carbono, tenía nitrógeno, tenía hidrógeno, tenía fósforo, pero no tenía azufre, que aparte era de un peso molecular elevado y era muy, muy ácido. Ya para ahora deben de estarse imaginando que esta sustancia a la que llamo nucleína en realidad es lo que ahora llamamos nosotros los ácidos nucleicos. Ácido porque tiene un comportamiento muy ácido y nucleico porque es un ácido que se hizo a partir de los núcleos. ¿Okay? Una de las cosas que es interesante aquí es que vean que la composición de la nucleína no incluye azufre. Entonces ya esto le empezaba a dar una pista de que el material del que está hecho la nucleína no son proteínas. Porque si ustedes empiezan a aislar diferentes macromoléculas, pueden darse cuenta de que las únicas macromoléculas que tienen un alto contenido de azufre son las proteínas, porque tienen algunos aminoácidos, como las cisteínas, que tienen azufre en su estructura. Este es un fragmento de uno de los artículos de Michel, de hecho uno o dos artículos que tiene él, en el que se encuentra la parte más importante, que es lo que les estoy mencionando. Y este dice, si uno quisiera asumir que una sola sustancia es la causa específica de la fertilización, entonces uno indudablemente debería de considerar a la nucleína. Entonces, él es la primera persona que propone que la nucleína, ahora los ácidos nucleicos, son quienes transmiten la herencia. Poco tiempo después, aquí es 1882, Fleming empieza a describir una estructura que se forma dentro de la célula, sobre todo cuando se está dividiendo, y a la que se le pueden añadir colorantes básicos y se unen y se pueden observar al microscopio. A eso le llama cromatina, o sea, una sustancia que adquiere color. Él vio que conforme va avanzando la etapa celular, se forman pequeños cuerpecillos de color. Y a esos cuerpecillos de color en el núcleo de las células les llama cromosomas. Unos años después, 1902, Sutton empieza a pensar que estos pequeños cuerpecillos de color o cromosomas son los factores responsables de transmitir las características hereditarias. Entonces ya empezamos a llegar a la teoría cromosómica. Ahora ya no solo estamos hablando de que una sustancia, que sería la nucleína, es la encargada de transmitir la información genética, sino que está culpando directamente a unas sustancias que están dentro del núcleo, que están allí cuando las células se dividen, que son los cromosomas. Aquí hay un pequeño problema. Sutton dice, los factores responsables de transmitir las características hereditarias residen en los cromosomas descritos por Fleming. Él es Fleming. Sin embargo, los cromosomas están hechos de dos cosas, proteínas y ácidos nucleicos. Y entonces en este punto no se sabía si lo que transmitía la herencia eran las proteínas o eran los ácidos nucleicos. Si Walter Sutton decía que si él tuviera que elegir entre cuál de las dos cosas era quien transmitía la herencia, él hubiera pensado que son las proteínas. Y las razones por las que pensaría que son las proteínas son estas. Es el candidato ideal porque las proteínas son muy complejas. Tienen diferentes estructuras tridimensionales. Acuérdense que cada proteína adquiere una estructura tridimensional dependiendo de la secuencia de aminoácidos que lo forman. Están presentes en todos los organismos y proteínas con la misma actividad en diferentes organismos tienen o son ligeramente diferentes. Entonces ellos esperaban que si un organismo, por ejemplo un perro, es distinto de una vaca, es porque las proteínas que tienen son distintas y que ese grado de complejidad para poder hacer organismos tan distintos solo podían encontrarlo en las proteínas. Entonces él pensaba que quien transmitía la información genética eran las proteínas. El otro componente de los cromosomas son los ácidos nucleicos. Sin embargo, decían, yo no creo que los ácidos nucleicos sean quienes transfieren la información genética porque son muy simples y repetitivos. Y no importa si yo aíslo ácidos nucleicos de cualquier animal, o cualquier especie, o cualquier planta, o lo que sea, siempre tienen una estructura similar y una química similar. Entonces se les hacía una molécula muy simple, como para ser quien dictara cómo se iba, o para hacer la molécula que estuviera transfiriendo la información genética.
Entonces, la teoría cromosómica de Sutton nos decía que los cromosomas son los que transmiten la herencia, pero no sabíamos si eran las proteínas o los ácidos nucleicos. Y así seguimos por... Ok, después de que ya tienen la idea de que los cromosomas transmiten la herencia, pero no saben qué es, hay un experimento muy famoso que fue clave para descubrir que el DNA era quien transmitía la herencia. En este caso lo que tienen son dos cepas de bacteria. Este es como dos bacterias que son de la misma especie, en este caso es Streptococcus pneumoniae, pero son diferentes entre sí porque esta es capaz de producir una enfermedad y esta es incapaz de producir una enfermedad. Cuando produces enfermedad se llaman virulentas y esta que no produce es una cepa no virulenta. Ahora, para demostrar que esta de verdad produce la enfermedad y esta no, lo que puedes hacer es tomar un poco de esta cepa, a la que le vamos a llamar la cepa S, y la inyectamos en un ratón. Después de un tiempo el ratón se muere. Y si ustedes abren el ratón y tratan de aislar bacterias del ratón, van a encontrar que hay bacterias vivas viviendo en su torrente sanguíneo. De hecho, eso fue lo que le causó la muerte. Ahora, esta otra cepa es no virulenta. Físicamente son distintas. Esto rojo que está aquí es lo que le llamamos una cápsula de lipopolisacáridos que protegen a las células y las hacen virulentas. En este caso estas no tienen esa cubierta. Si ustedes agarran un poco de esto y se lo inyectan a un ratón, el ratón simplemente no se muere porque su sistema inmune puede combatir a esas bacterias. Y entonces la cepa es no virulenta y si ustedes mataran al ratón y trataran de buscar bacterias dentro, no van a encontrar ninguna bacteria viva. Esa es la primera parte del experimento y lo único que demuestro aquí es que esta es no virulenta, o sea, no causa enfermedad. Esta es virulenta, o sea, sí causa enfermedad. Ahora, si ustedes toman un cultivo de estas bacterias y lo calientan y lo hierven, después de un tiempo todas las bacterias se mueren. ¿Ok? A partir de aquí, si toman una licuata y se le inyectan a un ratón, el ratón simplemente no le va a pasar nada, porque las bacterias que estaban aquí están muertas y entonces no pueden reproducirse dentro del ratón. Pero lo interesante es esto. Si ustedes agarran un poco de estas bacterias, que son las no virulentas, y luego lo mezclan con un poco de estas bacterias muertas, y luego toman una alícuota de esta mezcla y se la inyectan al ratón, este ratón se muere. Y lo que sucede, y de hecho si ustedes abren el ratón y tratan de aislar bacterias de su interior, van a encontrar a la cepa S, no a la cepa R. O sea, cuando lo abran de aquí van a encontrar bacterias que son como estas, que están vivas dentro del ratón. ¿Qué significa eso? La conclusión de este experimento es que hay una sustancia química en estas células que sobrevivió al calor. No es la bacteria, ¿ok? La bacteria sí se murió. Pero algo de lo que tenía la bacteria dentro hace que cuando lo mezcles con cepas no virulentas, las cepas no virulentas se transformen en virulentas. Y eso es a lo que le llaman el factor transformante. O sea, en este caldo en donde había bacterias muertas, hay un factor, acuérdense lo que les decía antes de que la gente llama factor cuando no sabe qué es. Un factor que si lo mezclas con otras células que sí están vivas y que no eran virulentas antes, lo transforman ahora en una célula virulenta. ¿Okay? Por eso es factor transformante. Sin embargo, hasta aquí todavía no se sabe exactamente qué es. Porque si ustedes tenían un conjunto de células bacterianas y las hierven, una vez que se rompen, liberan todo el material que tienen adentro. Y ese material está hecho DNA, RNA, proteínas, algunos lípidos, metabolitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora la parte interesante era demostrar cuál era la parte o cuál era el factor entre todos esos que causaba la transformación de las bacterias de no virulentas a virulentas. Después del descubrimiento del factor transformante, de hecho un año después, el químico Phoebus Labine descubrió cuál era la composición química de los ácidos nucleicos. Entonces, acuérdense que Mischer ya había dicho que la composición elemental de los ácidos nucleicos tenía carbono, nitrógeno, fósforo y oxígeno e hidrógeno. Pero él descubrió cuáles eran las moléculas que se encontraban o los grupos funcionales que se encontraban en los ácidos nucleicos. Lo identificó como que estaba hecho de fosfatos, muchos fosfatos, una cadena de azúcares, en este caso ya acuérdense que puede ser ribosa o desoxirribosa, y
de bases nitrogenadas, que son las que ya habíamos mencionado. Entonces la contribución de la MIN para el descubrimiento de la estructura de los ácidos nucleicos, es decir, cuál es la estructura de los componentes químicos de los ácidos nucleicos. Ahora, si volvemos al experimento del factor transformante, en 1944 Avery diseñó un experimento para saber si después de que matabas a las bacterias y tenías aquí un caldo de la cepa virulenta, en el que tenías proteínas, ácidos nucleicos y RNAs, ¿cuál de las tres sustancias que estaban aquí era lo que causaba el efecto de transformar una cepa no virulenta a virulenta? Para explicarles cómo es este experimento, hice estas diapositivas para explicarlo. Entonces, la primera parte del experimento lo que dice es, yo tengo una bacteria que es virulenta, la caliento, estas se rompen y se mueren, y entonces me queda un caldo. Dentro de este caldo hay diferentes componentes o diferentes macromoléculas. Unas de ellas son DNA, que voy a representar con estos cuadros, RNA, que represento con estos triángulos, y proteínas, que represento con este círculo. ¿Ok? Entonces, una vez que lo calenté y lo destruí, me quedan todos estos componentes libres nadando. Este está representando a la cepa de Streptococcus, que es no virulenta, por eso se ve allí contentita y feliz. Si yo agarro este y lo mezclo, o sea, este lisado bacteriano de una bacteria virulenta, y lo mezclo con una bacteria que es no virulenta, lo que sucede es que esta bacteria se transforma. ¿Okay? Si yo agarraba esta bacteria y se le quitaba un ratón, al ratón no le pasa nada. Pero si una vez que los mezclé, obtengo una cepa virulenta y se la inyecta a un ratón, ese ratón se muere. ¿Ok? Esto es básicamente el experimento del factor transformante. Ahora, para saber cuál de estos tres componentes es lo que está causando que esta bacteria se convierta en esta bacteria o se transforme en esta bacteria, yo tengo que ir eliminándolos de uno en uno. Y para eso son unas proteínas que tienen actividad catalítica específica. Entonces, por ejemplo, en su primer experimento lo que hizo fue, matas a las células y obtienes el lisado bacteriano, que tiene tu mezcla de DNA, proteínas y RNA. Luego a este lisado le añades una proteína. Esa proteína es una RNasa. Una RNasa es una proteína que le encanta degradar RNA. Cuando ve una molécula de RNA, se une a ella y lo destruye en sus partes, que en este caso son nucleótidos. ¿Ok? Si los mezclan, todo el RNA es degradado y entonces en esta mezcla solo les queda DNA y proteínas. Si agarran esta mezcla y la mezclan con una bacteria que era no patogénica, esa bacteria se transforma. Y si de hecho agarran esta bacteria transformada y se la inyectan a un ratón, el ratón se muere. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que de la mezcla, si aun cuando yo le quité el RNA, esta bacteria se sigue transformando de no virulenta a virulenta, significa que no es el RNA lo que lo está transformando, sino uno de estos dos. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Ahora, vamos a hacer el siguiente experimento. Otra vez tengo aquí mi mezcla o mi lisis de las bacterias que tenía y tengo los componentes mezclados. DNA, proteínas, RNA. Y ahora le agrego una proteína que se llama proteasa. Este nombre, asa, lo que indica es que lo va a romper y estoy hablando de las proteínas. Entonces, esta proteína lo que hace es cuando encuentra otras proteínas, las rompe en sus componentes, o sea, las hace pedacitos. Y entonces voy a desaparecer el componente proteico de aquí. Una vez que le di este tratamiento, lo que me queda al final en este caldo bacteriano, ahora van a ser solo RNA y DNA. Y entonces esto lo mezclo con la cepa no virulenta y veo si se transforma. Y efectivamente se transforma. Si yo inyecto esta cepa transformada a un ratón, el ratón se muere. ¿Okay? Entonces las proteínas no son los que están haciendo que esta bacteria se transforme, sino que tiene que ser este o este. Y nosotros ya sabemos que el RNA no es por el experimento anterior. Pero aún así tenemos que tener el control de que todo está sucediendo como nosotros pensamos que sucede. Y entonces hacemos un tercer experimento. Esta misma mezcla, tenemos allí la mezcla de DNA, proteínas y RNA, y ahora lo que le agregamos es una proteína que se llama DNasa. Lo que hacen las DNasas es destruir el DNA. Cuando los pongo en contacto,
Esta va a destruir todo el DNA que está allí y entonces después únicamente me va a quedar una mezcla o un caldo que tiene proteínas y RNA. Si yo mezclo esto con un cultivo de la cepa que es no virulenta, ¿qué creen que pasa? Como ya destruí el DNA, esta bacteria no se transforma. ¿Ok? Y si yo agarro esta bacteria y se la inyecto a un ratón, el ratón simplemente no le pasa nada. Ahora, esta es la versión que les presenté antes, es la versión en caricatura para que lo vayan viendo paso a paso. Y esta es la versión completa. Entonces lo que tengo es, otra vez, mi cepa virulenta, la caliento lo suficiente para que se mueran todas, y entonces tengo un caldito allí que tiene DNA, RNA y proteínas. Agarro esto y lo divido en 3 tubos distintos. Entonces lo que hice fue los experimentos que les expliqué antes, paso a paso los hago todos en paralelo. A este tubito le pongo una RNasa que destruye todo el RNA. A este tubito le pongo una proteasa que destruye todas las proteínas. Y a este le pongo una DNasa que destruye todo el DNA. Y luego de hacer el tratamiento, cada uno de estos los mezclo independientemente con una cepa no virulenta de Streptococcus pneumoniae. A este le pongo lo que queda en este tubito, a este lo que queda en este tubito y a este lo que queda en este tubito. Este ya no tiene RNA, ¿ok? Pero cuando los mezclo, las cepas se transforman y se convierten en virulentas. Este ya no tiene proteínas. Y cuando las mezclo, las cepas se transforman y se convierten en virulentas. Este ya no tiene DNA. Cuando la mezclo con la cepa que es no virulenta, la bacteria no virulenta sigue quedándose sin transformar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? La conclusión es, el factor transformante, o sea, esa macromolécula que estaba haciendo que se transformaran las bacterias no virulentas en virulentas, solo puede ser destruido por la DNasa. Cuando yo le añado DNasa a este tubo y luego lo mezclo con esto, estas no se pueden transformar. Por lo tanto, el factor transformante es el DNA. Y de ahí sacamos la conclusión de que el DNA es la molécula que transmite o lleva la información genética. El siguiente experimento que fue fundamental para entender la estructura del DNA lo realizó Chargaff en 1950. Seguramente ya están familiarizados con todo esto porque parte de la tarea que tenían que entregar es precisamente de las reglas de Chargaff. Lo que hizo él fue analizar el porcentaje de bases en distintos organismos y compararlos entre sí. Entonces en este caso, por ejemplo, les pongo unos ejemplos simplificados, donde aquí utilizó estreptococo, levadura, arenque, E. coli, trigo. De todos estos hay una mezcla de eucariontes y procariontes aquí. Los estreptococos y E. coli son procariontes, la levadura, el arenque, que es un pez, y el trigo son eucariontes. Y lo que encontró fue más o menos esto. Estos datos están redondeados, no los van a encontrar en el artículo original de Chargaff. Pero supongamos que estos son los datos que obtuvo. Y esto es solo para ilustrar lo que ya vieron en la tarea. En este caso usualmente les pregunto, ¿es igual la composición de bases entre especies? Y un análisis rápido de la tabla, se van a dar cuenta de que no siempre tienen, que diferentes especies tienen diferente composición de base. Solamente tienen que ir revisando cuáles son los valores que hay en la tabla. Sin embargo, hay ciertos patrones que empiezan a surgir. Por ejemplo, no importa de qué especie hablemos, el porcentaje entre adeninas y timinas es prácticamente igual. Aquí está muy cerca del 30%, aquí está muy cerca del 31%. Las diferencias aquí, a diferencia de lo que ustedes obtuvieron, por ejemplo, en su tarea, es que en este caso, acuérdense, la determinación es experimental, ¿ok? Y cuando haces una determinación experimental, siempre tienes un poco de sesgo de que, o un pequeño error, un más menos, digamos, de qué tan exacto es. Pero la tendencia es clara. Por ejemplo, aquí en la levadura, si comparan adeninas y timidinas, tienen más o menos el mismo porcentaje, y guaninas y citosinas tienen más o menos el mismo porcentaje. Y no importa cuál especie es la que vean, van a obtener el mismo patrón. El porcentaje de adeninas, o el número de adeninas, depende de cómo lo quieran ver, es muy similar al número de timidinas. De hecho, si lo contaran bien, tiene que ser igual. Y el número de guaninas siempre es igual al número de citosinas.
Aquí les hacía una pregunta extra. ¿Cómo creen que sería la composición de bases si, por ejemplo, se extrae el DNA de la cabeza del arenque o de sus aletas? En este caso, lo que les estoy diciendo es que los experimentos hizo aislamiento de DNA de distintos organismos, pero no les estoy diciendo de dónde lo sacó. Entonces, por ejemplo, en el arenque pudo haber sido de la cabeza, de las aletas, de la cola, lo que sea. Y una de las cosas importantes allí es que no importa de qué parte del organismo lo saques, si es el mismo organismo, la composición de DNA es exactamente igual. ¿Ok? Ahora nosotros sabemos que es porque todas las células que forman parte de un organismo tienen exactamente la misma información genética. Pero acuérdense que en este momento no lo sabían. Ahora bien, esto nos empieza a llevar a poder empezar a predecir ciertas cosas. Como por ejemplo, esta es una extensión de la tabla anterior. En la tabla anterior solo veían hasta aquí. Y en esta tabla les aumento un poquito más. ¿Ustedes creen que a partir de estos datos podrían predecir el resto de los valores faltantes? ¿Sí o no? La respuesta es obviamente sí, si ustedes hacen los cálculos correctos. Lo que tienen que saber es que todas las bases, si estos son porcentajes, tienen que sumar 100%. ¿Ok? Y que el porcentaje de este tiene que ser exactamente igual al porcentaje de este, y el porcentaje de este que no ven tiene que ser exactamente igual al porcentaje de este. Entonces, por ejemplo, el salmón sería el más fácil. Si aquí yo tengo 29.7% de adeninas, ya sé que tengo que tener 29.7% de timidinas. Y si aquí tengo 20% de guaninas, tengo que tener aproximadamente 20% de citocinas. Y lo mismo por acá. En el toro, si aquí tengo 29% de adeninas, aquí tengo que tener 29% de timidinas. Si sumo estos dos, 29 y 29, me daría 58. Entonces, el resto de las bases que forman parte de ese porcentaje serían 42%. Y ese 42 tiene que estar dividido entre estas dos, 21 y 21. De hecho, los datos están ahí. ¿Ok? Traten de hacer este cálculo por ustedes mismos y vean si el cálculo les resulta simple. Es muy parecido a lo que hicieron con la tarea que les dejé, pero no está de más que lo vuelvan a hacer. Ahora, a partir de esos experimentos, Chargaff llegó a lo que le llaman reglas de Chargaff, que probablemente ahora ya también descifraron según su tarea. Las reglas son estas. La composición de bases, en porcentaje y en número, varía de una especie a otra. No es lo mismo si lo cuento en E. coli que si lo cuento en una vaca o un humano. El DNA aislado en diferentes tejidos de una misma especie tiene la misma composición de bases. Eso significa si yo extrajera DNA de ustedes de un dedo y luego extraigo DNA de ustedes de los glóbulos blancos que tienen en la sangre y hago la cuantificación de bases, en los dos me tiene que salir un número muy similar porque estoy extrayendo DNA del mismo organismo. ¿Ok? Ahora, esto también es importante. La composición de bases en una especie no cambia con la edad, la nutrición o el ambiente. Ahorita, por ejemplo, que estamos en cuarentena, seguramente algunos de nosotros estamos subiendo de peso. Si yo hubiera tomado una muestra de ustedes antes de la cuarentena y tomo una muestra de ustedes después de la cuarentena, cuando ya nos hayamos puesto unos cuantos kilos extras, la composición de bases de esas dos muestras tiene que ser exactamente igual, porque estoy hablando del mismo organismo. ¿Entienden? Y la que probablemente vieron todos en la tarea es esta. No importa de qué especie esté hablando, el número de adeninas siempre es igual al número de timidinas. Y el número de guaninas siempre es igual al número de citocinas. Por lo tanto, el número de purinas, acuérdense que adenina y guanina son purinas, es exactamente igual que el número de pimidinas. Y esas son las reglas de Chargaff. Hay un experimento más que confirmó el hecho de que el DNA es quien transporta el material genético, y está basado en un experimento al que llaman el experimento de Hershey and Chase en 1952. Y en este lo que demostraron fue cómo un virus puede transferir la información genética a una bacteria para hacer más virus. Fíjense, cómo funciona un virus, en este caso un bacteriófago, es de la siguiente manera. Esta es la estructura general de un bacteriófago. Toda esta parte de afuera está hecho de proteínas. Esto es lo que le llaman la cápside.
Y esto que está aquí adentro representa el DNA del virus. ¿Cómo funciona esto? Esto es de la siguiente manera. Imagínense una bacteria que es el huésped de este virus en particular. Esta es la bacteria, este es su material genético de la bacteria. Una vez que el virus la reconoce, se pega a ella y transfiere su material genético para hacer que la bacteria empiece a producir copias de este material genético y la estructura que requiere para formar nuevos virus. Una vez que tienen suficiente número de virus dentro de la bacteria se rompe y libera estos virus que pueden ir a infectar a otras bacterias. Lo importante aquí es que la estructura externa del virus está hecha de proteínas. Lo de dentro, que sería el DNA, está hecho de ácidos nucleicos. Esto ya se sabe ahorita, pero el experimento que nos llevó a concluir que así es como funcionan los virus es que es el que les había presentado antes del experimento de Hershey y Chase. Y lo que hacen es marcar radioactivamente las dos partes que componen un virus. En este caso se marca radioactivamente la capa externa de proteínas. En este caso está marcada la capa interna o el material interno que es el DNA. En este caso se marca con fósforo radioactivo, que es un componente del DNA. En este caso con azufre radioactivo, que es componente de las proteínas de la cápside. Y entonces lo que haces es infectar unas bacterias con el virus, con ambos casos, y al final recuperar las bacterias y ver cuál de ellas tiene radioactividad dentro. Entonces, por ejemplo, aquí lo que haces es inyectas o infectas las bacterias con el virus se une al receptor de la bacteria y después de que esto pasa inyecta el material genético. Después de esto las agitas muy fuertemente para que se rompa la interacción entre el virus y la bacteria y luego haces una centrifugación para separar lo más pesado, que serían las bacterias, de lo más ligero, que serían los virus. Y te fijas si las bacterias están radioactivas. Si no están radioactivas, estas bacterias que ya podrían hacer virus, significa que la proteína nunca entró en la bacteria, la proteína de la cápside. Y entonces no es la proteína lo que está transfiriendo la información genética. El experimento para probar esto es al revés. Marcas el DNA de manera radioactiva, infectas las bacterias con un virus, el virus inyecta el material genético y haces el mismo procedimiento, destruyes la interacción bacteria-virus y te fijas si las bacterias que ahora pueden producir más virus tienen material radioactivo dentro. Como estas tienen material radioactivo dentro, la conclusión es que el DNA es el material hereditario. Ahora, cuando hicieron el descubrimiento de la estructura de la doble hélice, todo esto ya se sabía. Y es en gran medida las bases sobre las que se sienta el descubrimiento del DNA. El descubrimiento de la estructura del DNA se publicó en abril de 1953 en la revista Nature y el título del artículo es La estructura molecular de los ácidos nucleicos. Como ya les decía, todo esto está basado en conocimientos previos. Esta es una lista de parte del conocimiento que se tenía antes. Fíjense que está firmado solo por Watson y Crick. Aquí continuó la lista de cosas que ya se sabían cuando se describió la estructura molecular de los ácidos nucleicos y probablemente las más importantes son estas. Los ácidos nucleicos están compuestos de 4 bases nitrogenadas, azúcares de 5 carbonos, las pentosas y fosfatos, que el DNA y no las proteínas es la molécula que es responsable de la información genética y que la proporción de purinas y pirimidinas es específica para cada especie, pero siempre se mantiene que el número de adeninas es igual al número de timidinas y que el número de citosinas es igual que el número de guanidas. Aquí están las personas que estuvieron involucradas en el descubrimiento de la estructura del DNA. Wilkins, Rosalind Franklin, Francis Crick y James Watson. Eran equipos de colaboradores que trabajaban en distintos lugares en Inglaterra. Ellos dos eran parte del King's College en Londres. Ellos dos eran parte de la Universidad de Cambridge. Y aquí también les muestro la contribución de cada uno de ellos. Ellos dos, particularmente Rosalind Franklin, contribuyó a obtener la refracción de rayos X o el patrón de difracción de rayos X de una molécula de DNA. Y básicamente lo que Francis y Crick hicieron fue poner todas las cosas que ya se sabían juntas y armar el rompecabezas con la estructura del DNA. Aquí de hecho está un modelo metálico que ellos hicieron para entender cómo estaba
estructurada en el espacio la molécula del DNA de manera que resultara en este patrón de difracción de rayos. Considerando esto, el patrón de difracción y este modelo, ellos propusieron el famoso modelo de la doble hélice, que ya todos ustedes conocen y estudiaron hasta ahorita. La estructura de la doble hélice es una idea genial, porque la verdad es que cumple con todos los requerimientos que se sabían hasta entonces de que debía de tener la estructura del DNA. Daba un modelo preciso para saber cómo estaban acomodadas cada una de las bases nitrogenadas dentro de la estructura del DNA, cómo se explicaba mediante la complementariedad entre una cadena y la otra, las reglas de Chargaff, de que siempre que había el mismo número de adeninas que de timidinas y de guaninas que de citosinas. ¿Por qué? Porque siempre que en este caso, en esta hebra, por ejemplo, tuvieras una adenina o un nucleótido que tuviera adenina, en la cadena complementaria tenía que haber un nucleótido que tuviera timidina. Entonces, siempre que había una adenina, había una timidina, siempre que había una guanina, había una citosina, y eso explicaba por qué siempre había el mismo número de citosinas que de guaninas, y de adeninas que de timidinas. El descubrimiento de la estructura del DNA es tan importante que unos cuantos años después, como 10 años después, Wilkins, Crick y Watson obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962 por el descubrimiento de la doble hélice. Como pueden ver, aquí no está Rosalind Franklin. Hay muchas historias respecto a por qué no fue reconocida con el Premio Nobel. Una que quizá no les cuenten o no sepan ustedes es que parte de las reglas para otorgar un premio Nobel es que la persona que recibe el premio tiene que estar viva. Y para ese entonces Rosalind Franklin había muerto de cáncer por estar trabajando tanto tiempo con rayos X. Entonces, eso es parte de lo que explica por qué ella no recibió el premio Nobel por el descubrimiento de la estructura del DNA, pero hay mucha historia detrás de eso. Ustedes pueden investigar al respecto. Características muy particulares. Lo primero que hay que ver aquí es que son dos cadenas de nucleótidos, o sea, dos polímeros de nucleótidos que están interaccionando uno sobre el otro, uno gira sobre el otro, formando una doble hélice. Estas cadenas son antiparalelas. ¿Qué significa esto? Acuérdense que les expliqué que en un video anterior que las cadenas de nucleótidos crecen del 5' al 3'. Y esta cadena, si se fijan, aquí tenemos el 5'. Eso significa que aquí está el fosfato. Y esta va creciendo hacia el 3'. Mientras que la cadena contraria, el 5', o sea, el fosfato está de este lado. Y va avanzando hacia el 3'. Estas dos cadenas son antiparalelas. Si fueran paralelas, los dos tendrían 5' del mismo lado. ¿Ok? Tienen un enrollamiento plectonémico, o sea, una hélice está enrollada sobre la otra. Esta parte azul, lo que está representando aquí, es el esqueleto de fosfato y desoxirribosas, que son la parte hidrofílica del DNA, y se encuentra hacia afuera de la doble hélice, mientras que estos escalones que están aquí están representando a las bases nitrogenadas que forman parte de cada nucleótido. Para que esta cadena se una con esta cadena, lo que tiene que pasar es que tiene que haber una interacción entre las dos. Y las interacciones que tienen estas dos cadenas se dan por puentes de hidrógeno entre nucleótidos complementarios. Eso siguen siendo características generales del DNA, las pueden ver con calma, algunas de ellas. Pero las partes que ustedes tienen que tener súper claras cuando estamos hablando de la estructura del DNA es esta. La estructura del DNA es una doble hélice formadas por dos cadenas de nucleótidos. Esta es una de las cadenas de nucleótidos, esta es otra de las cadenas de nucleótidos. Cada nucleótido está unido entre sí con el anterior por un enlace fosfodiéster, como vimos en el video anterior. Las cadenas son antiparalelas. Esto es sumamente importante para que entiendan las clases que vienen después. Eso significa, este es el 5' de esta cadena, que va hasta acá, hacia el 3', y este es el 5' de la otra cadena, que crece en este sentido, hasta el 3'.
Las cadenas son complementarias entre sí, no son iguales. Eso también es súper importante. Significa que esta cadena es complementaria con esta por los puentes de hidrógeno que se forman entre este nucleótido y este nucleótido. O los puentes de hidrógeno entre este y este y y este. Y esos puentes de hidrógeno son súper específicos. La complementariedad de las cadenas se da por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de cada cadena. Y son específicos. Si aquí tengo una adenina, es capaz de formar puentes de hidrógeno, dos puentes de hidrógeno de hecho, con una timina que tendría que estar aquí. Entonces, este nucleótido y este nucleótido son complementarios. Si aquí tengo una citosina, esta tiene que ser una guanina, porque los puentes de hidrógeno que se forman entre estos dos nucleótidos son específicos, 3 puentes de hidrógeno. ¿Ok? El descubrimiento de la estructura del DNA derivó en 2 artículos. Este es el que les mostré primero, que es un artículo que salió en el 25 de abril del 53, en el que se describe la estructura molecular de los ácidos nucleicos, y aquí están los autores. Pero en realidad el artículo que vale el premio Nobel para todos estos investigadores es este, porque a partir de la estructura del DNA se puede saber cuál es el mecanismo por el que la información genética se replica para pasarlo a la siguiente generación. Este artículo salió, si se fijan, un mes después, mismo año, y el título es Implicaciones genéticas de la estructura del ácido desoxirribonucleico, y eso es lo que explica. Eso es todo por ahora. En la siguiente diapositiva les voy a hablar de cómo está empaquetado el DNA dentro de la célula y cómo está organizado tanto en eucariotes como en procariotes. El siguiente video va a ser mucho más corto que este. Creo que este se me salió un poco de las manos, ya está bastante largo. Y los espero en el siguiente video. Saludos.